En un valle pintado de montañas y flores silvestres, vivía un joven pastor llamado Elías. Cada mañana, con el sol dorando los prados, guiaba a su rebaño silbando melodías alegres. Las ovejas, como nubes de algodón, corrían tras él. Elías amaba la libertad y el silencio del campo, pero tenía un vicio peligroso. Se reía de todo. Nada lo asustaba, nada lo tomaba en serio. Su risa resonaba en el valle, burlándose de las sombras y del viento. Un día, mientras lanzaba piedras al río, un viejo pastor de rostro curtido por el sol se le acercó. Sus ojos, profundos como el cielo nocturno, reflejaban una seria preocupación. Con su bastón, señaló una huella enorme marcada en la tierra húmeda, mucho más grande que la de cualquier perro. Luego apuntó hacia las colinas oscuras que se alzaban al fondo, donde las sombras parecían más densas. «Ten cuidado, muchacho», le advirtió con voz grave. «Hay cosas en estas montañas que no deben tomarse a la ligera». Pero Elías, en su arrogancia juvenil, solo soltó una carcajada burlona. «¿Un lobo gigante?», exclamó entre risas. «¿O acaso es un fantasma?». El anciano, sin decir más, movió la cabeza con tristeza y se alejó lentamente, dejando a Elías riéndose a sus espaldas. El joven no sabía que ese sería el último día en que reiría sin miedo. Esa noche, bajo un manto de estrellas parpadeantes, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Las ovejas dormían agrupadas, buscando calor y seguridad. De repente, un sonido extraño despertó a Elías. Se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole aprisa. Miró a su alrededor. El campo estaba vacío, bañado por la pálida luz de la luna. Sin embargo, el aire se sentía pesado, tenso, cargado con una presencia que no podía ver, pero sí sentir. Era como si 1000 ojos invisibles lo estuvieran observando desde la oscuridad. «Solo es mi imaginación», se dijo, encogiéndose de hombros para disimular el escalofrío que recorría su espalda. Intentó volver a dormir, pero el sueño no llegaba. Al amanecer, la primera luz del día reveló una terrible verdad. Una de sus ovejas había desaparecido. El pánico se apoderó de él. Buscó desesperadamente por todas partes, entre los arbustos, detrás de las rocas, a lo largo del río, pero no halló rastro alguno. Ni una gota de sangre, ni una huella en el barro, ni un solo mechón de lana, solo el eco del viento que parecía susurrar una advertencia. Se convenció a sí mismo de que la oveja simplemente se había perdido, que ya regresaría. Pero esa noche, el silencio del campo pesó más que nunca, y el miedo comenzó a echar raíces en su corazón. Con el paso de los días, la pesadilla continuó. Una mañana faltaba otra oveja, y a la siguiente, 2 más. El rebaño de Elías disminuía, y con él, su arrogancia. Ya no reía como antes. Intentaba esconder su miedo detrás de una máscara de indiferencia, pero sus ojos delataban la angustia que lo consumía. El rumor de un lobo invisible se extendió como la niebla por la aldea. Los aldeanos murmuraban en las tabernas, preguntándose si era verdad o solo la febril imaginación de un joven pastor asustado. Nadie se atrevía a subir a las colinas. Cada noche, para Elías, el miedo crecía. El viento parecía susurrar su nombre, y las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas aterradoras que lo observaban desde la penumbra. Una tarde, el cielo se tiñó de un gris plomizo. Nubes de tormenta, negras y amenazantes, se acumularon sobre las montañas, anunciando una furia inminente. Elías notó que sus ovejas estaban extrañamente inquietas. Balaban con un terror palpable, agrupándose instintivamente. De pronto, el pasto a su lado se movió, como si una criatura invisible estuviera pasando. No había nadie allí. El pánico se desató. Los animales corrían en todas direcciones, presas de un terror ciego. Elías, desesperado, corrió para protegerlas, pero en ese instante, el viento sopló con una fuerza descomunal, derribándolo al suelo.
Mientras caía, entre el polvo y las hojas levantadas por el vendaval, lo vio. Por una fracción de segundo, distinguió una forma, una silueta hecha de aire y sombra, más grande que cualquier lobo, y en esa silueta, dos ojos que brillaban con una luz rojiza y malévola antes de desvanecerse en la nada. Justo después, el rugido del lobo invisible resonó por todo el valle, un sonido gutural y profundo que se mezcló con el estruendo de los truenos. La tierra tembló bajo sus pies y el mundo pareció detenerse. Cuando la tormenta finalmente cesó y la lluvia amainó, el campo quedó sumido en un silencio sepulcral. Elías, temblando de pies a cabeza, se arrodilló en el barro. A su alrededor, varias de sus ovejas yacían sin vida, esparcidas por el prado. Apretó su bastón con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. Por primera vez en su vida comprendió. Entendió la advertencia del viejo pastor, el peligro que se esconde en lo que no se ve. Comprendió que no toda risa es inocente y que la arrogancia es la peor de las cegueras. Al amanecer, un tímido rayo de sol atravesó las nubes, cayendo sobre el valle devastado. Elías se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido y el alma rota. Miró al cielo, respiró hondo el aire fresco de la mañana y sintió una extraña calma. El viento soplaba ahora suavemente, como una caricia. Quizás el lobo invisible se había marchado para siempre, o quizás, solo quizás, se había quedado a vivir dentro de su memoria, como un recordatorio eterno de la lección aprendida. Desde aquel día, Elías cuidó de su rebaño con una humildad y una prudencia que nunca antes había conocido. Nunca más volvió a burlarse del peligro, ni de la sabiduría de los mayores. Y cada vez que el viento soplaba con fuerza entre los árboles, en lugar de miedo, sentía respeto. Y a veces, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, una sonrisa sabia, que reconocía que algunas verdades no necesitan ser vistas para ser reales. Porque en el fondo de su corazón, Elías aprendió que el mal más peligroso no siempre tiene un rostro visible. A veces, vive en nuestra propia soberbia, en la risa fácil o en la ceguera del corazón. Espero que esta historia te haya gustado y te haya hecho reflexionar. A veces, las lecciones más importantes son las que no podemos ver. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por escuchar.